Iniciamos hoy una exploración, bueno, un análisis a fondo de la menopausia. Queremos ir un poco más allá de la lista típica de síntomas, ¿no? Exacto. Y hablar más de empoderamiento, de cómo cada mujer lo vive de forma distinta y sobre todo cómo manejarse con tanta información que hay por ahí. Sí, que a veces es abrumadora. Totalmente. Nos vamos a apoyar en algunos análisis sobre género y salud, también resúmenes de textos importantes como el Manifiesto por la Menopausia y conversaciones que reflejan experiencias reales. Y mencionamos también como inspiración el proyecto Empoderarte de Madrid, Ajá. que busca justo eso, potenciar la conciencia sobre género, sexualidad, salud, cómo todo está conectado. Muy necesario. La idea entonces es desgranar algunos puntos clave, empezando quizá por lo más conocido, los cambios hormonales y físicos. Eso es. Se habla mucho, por ejemplo, de la niebla mental. Un término curioso, ¿eh? Sí, suena un poco vago. ¿A qué nos referimos? Esa sensación de no encontrar la palabra, perder el hilo. ¿Qué sabemos de verdad sobre eso? Pues mira, los estudios sí que indican que muchas mujeres, una mayoría de hecho, notan cambios cognitivos. Temporales. Temporales, sí, eso es importante. Puede ser menor velocidad al procesar información o fallos en la memoria verbal. Pero el cerebro es plástico, se adapta. O sea, no es un deterioro irreversible. Para nada. El cerebro aprende a funcionar bien sin esos niveles previos de estrógeno. Y claro, junto a esto no hay que olvidar la salud ósea, el riesgo de osteoporosis y la salud cardiovascular. Son aspectos cruciales. Entendido. Y claro, hablar de hormonas nos lleva directos a un tema con mucha tela que cortar, la terapia hormonal de reemplazo, la famosa THR. La THR. Una historia larga, ¿eh? Empezó hace más de un siglo con cosas muy básicas, extractos de ovario. Imagínate. Primitivo, sí. Luego vino el boom en los 50, 60s, impulsado por médicos como Robert Wilson, que casi la vendía como la fuente de la eterna juventud. Pero sin mucha base científica sólida en aquel momento, ¿no? Bueno, con la que había, pero digamos que con mucho marketing también. Hasta que llegó el estudio WHI en 2002 y, bueno, lo cambió todo. Vaya, sí lo cambió. Fue una conmoción. Sí, la Women's Health Initiative, WHI, fue un antes y un después. Los primeros resultados asociaron ciertos tipos de TCR combinada con más riesgo de cáncer de mama, problemas cardiovasculares. Y cundió el pánico, claro. Se desplomó su uso. Totalmente. Pero ojo, la interpretación de ese estudio ha evolucionado mucho. Eso he leído. ¿Cuál es la visión ahora? Pues se ha matizado. Mucho. Se vio que el WHI original se hizo sobre todo con mujeres mayores, ya lejos de la menopausia, y con un tipo concreto de terapia. Ah, vale. Hoy sabemos que el riesgo es muy individual. Depende de cuándo empieces, idealmente cerca de la menopausia, en esa ventana de oportunidad. Entiendo. Del tipo de hormona, por ejemplo, estrógeno solo en mujeres sin útero, tiene otro perfil de riesgo. Y de cuánto tiempo la uses. La clave no es un sí o un no rotundo, sino que la decisión tiene que ser personalizada, informada, hablada con tu médico. Es fascinante ver cómo cambia la ciencia y la percepción. Y supongo que ese miedo post-WHI abrió la puerta a otras cosas, ¿no? A alternativas no siempre fiables. Exacto. Ahí es donde entran, por ejemplo, las hormonas compuestas. A veces las promocionan famosos. Sí, las bioidénticas, ¿no? Bueno, ese es un término que se usa mucho, pero el problema es que carecen de la regulación estricta y de los estudios de seguridad a gran escala que sí tienen las farmacéuticas. Las dosis pueden variar, no hay pruebas sólidas de que sean más seguras o eficaces. Ya. Y lo mismo pasa con muchas terapias de plantas, ¿no? Suplementos y demás. Pues sí. A menudo la evidencia científica es débil, contradictoria o directamente inexistente. Y aún así tienen tirón. ¿Por qué crees que pasa eso, esa desconexión? Yo creo que es una mezcla. Hay desconfianza hacia la industria farmacéutica, está el atractivo de lo natural, un marketing muy eficaz. Y quizá falta de soluciones claras desde la medicina convencional para algunas mujeres, ¿no? También. O falta de buena comunicación. Por eso es tan importante saber buscar información fiable y ser críticos. Hablando de comunicar bien, me parece interesante el cambio de lenguaje. Ahora se prefiere síndrome genitourinario de la menopausia, SGM, en lugar de atrofia vaginal. Sí, SGM es más preciso, menos estigmatizante, ¿verdad? Y abarca mejor todos los cambios en vulva, vagina, tracto urinario, por la falta de estrógeno. Tiene sentido. Y otra distinción importante. Menopausia no es lo mismo que insuficiencia ovárica primaria, la IOP. Que es cuando ocurre antes de los 40, ¿no? Eso es.
Y la diferencia clave es que en la IOP, aunque sea difícil, aún puede haber posibilidad de embarazo. En la menopausia establecida, ya no. Son situaciones distintas. Entendido. Y bueno, más allá de la biología, de las terapias, está el cómo se vive todo esto. En el día a día, en el trabajo, las fuentes hablan del impacto laboral. Importantísimo. Algunas mujeres cuentan cómo esa niebla mental de repente o la ansiedad les mina la confianza en una reunión. O los sofocos, ¿no? Qué incómodo debe ser en la oficina. Imagínate, si no hay flexibilidad, ni comprensión, ni adaptaciones sencillas como controlar la temperatura, pues puede llevar a bajas, a reducir jornada. O incluso a plantearse dejar el trabajo, como leí en algunas experiencias. Exacto. Falta mucho diálogo sobre esto en los entornos laborales. Mucha cultura de apoyo. Entonces, si tuviéramos que resumir, la menopausia es una transición vital compleja. Muy compleja. Con muchísima variación individual. Influida por la biología, claro, pero también por lo personal, lo social, lo cultural. Precisamente. Y por eso insistimos, la información fiable y la capacidad de ser críticos con ella son oro. Hay que contrastar, desconfiar de lo que no tiene respaldo científico, sobre todo en el mercado de suplementos. Y tomar decisiones de salud personalizadas, hablando con profesionales que estén al día. El objetivo es cambiar la narrativa, pasar del declive al empoderamiento. Abogar por elecciones informadas y por entornos que apoyen esta etapa, en lo social y en lo laboral. Reconociendo que puede haber dificultades reales, claro que sí, pero enfocándose también en la adaptación, en las potencialidades, en el conocimiento que esta etapa trae consigo. Y para terminar, quizá dejar una reflexión en el aire. Viendo toda esta evolución histórica, ¿no? Desde aquellos extractos de ovario hasta los debates de hoy sobre riesgos, beneficios, la propia experiencia. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué acciones, individuales o colectivas, son las más importantes para asegurar que las mujeres naveguen esta etapa con conocimiento, con poder de decisión y con el apoyo que necesitan? ¿Cómo superamos esas narrativas viejas y estigmatizantes?